Ya comienza tu consultorio podcast. Así, de esta manera comienza el día de hoy tu consultorio podcast. En este nuevo episodio vamos a estar hablando sobre rinitis alérgica. Resulta que en esta temporada que comienza la Navidad bajan las temperaturas, hay algunos cambios. Por ejemplo, en algunas zonas, como es la parte de la ciudad capital, en donde el Ávila, a través de su falda, envuelve también en este valle, tiene capim melado, tiene algunos elementos de polinización que también hace que aumenten algún tipo de alergia, entre ellas la rinitis. Antes de presentar a nuestra invitada, que será la doctora encargada de esta consulta médica, vamos a saludar a toda la audiencia de la 96.9 FM, nuestra radio podcast. Así nos consiguen en redes sociales, estamos transmitiendo en simultáneo en este momento en vivo. También estamos en Twitch, en YouTube, en TikTok e Instagram como @la radio podcast. Y también ponemos a su disposición nuestro número telefónico, el 0412-724-9527. Puede escribirnos vía WhatsApp. En la producción, Alberto Berfo. Tenemos también a Difrey Alejandro, que nos acompaña en esta área, a José Francisco Carvajal Echenique. Tenemos también a nuestro operador de audio, como siempre, Pablo Belfort, nuestro director de video, Roque Vázquez, nuestra persona de redes sociales encargada para responderle también a ustedes, Nevani Quesada, quienes les saludo a través del micrófono, Daniela J. Salas, certificado de locución 52.991, Colegio Nacional de Periodistas 22.768, mi cuenta, @Daniela J. Salas. Estamos en vivo en conjunto con nuestra especialista, la radio podcast y mi cuenta. Así que puede escribirnos a través de nuestro live también. Ahora sí, recibimos a nuestra especialista de hoy, la doctora encargada de esta revista médica a través de este podcast, que se trata de la doctora Gabriela Ibedaca, médico otorrinolaringólogo. Gabriela, gracias por acompañarnos y recibirnos también para explicar todo lo que tiene que ver la rinitis alérgica. Gracias por estar con nosotros. Hola Daniela, para mí de verdad un placer, los felicito, este ambiente es súper cómodo, se ve de verdad que pareciera que estuviéramos en una consulta, una conversación y espero la gente pueda participar y poder aclarar algunas dudas. Por supuesto. Rinitis alérgica. Ya ahí le vamos diciendo que hay una alergia ahí presente, pero realmente, ¿qué es la rinitis alérgica? Vamos a ver de qué se trata. Veíamos o le decíamos incluso al principio que hay elementos, entre ellos temperatura y elementos externos que pueden estar de la mano. Entre ellos el Ávila, nuestras bajas temperaturas, que bueno, aunque han estado un poco extrañas las temperaturas en nuestro país. Una época fría que no ha sido tampoco tan fría, por lo menos por ahora. Vamos a ver cómo va a interactuar también el tiempo climático durante este mes, porque todo ha estado extraño, Gabriela. Así es. Sí, bueno, el hecho de que definitivamente cambien las temperaturas o bajen las temperaturas, eso puede ser propicio para que el paciente alérgico o que sufre de rinitis alérgica, que no es otra cosa que la inflamación de la mucosa nasal, a un estímulo externo que se comporta como un alérgeno. Un alérgeno es todo aquel elemento que produce alergia e inflamación al ser inhalado a través de las fosas nasales cuando es un alérgeno que produce rinitis alérgica. Nosotros además, como tú bien lo dijiste, en la región capital estamos expuestos al periodo de polinización del campi melado, que es una gramínea, es una especie, es un tipo de planta que está principalmente en el Ávila y que justo en diciembre empieza su periodo de polinización y que a través de la dispersión del aire, pues todo eso baja a nuestro hermoso valle y en combinación con otros factores que están presentes durante las épocas decembrinas, hace que el paciente alérgico empiece a manifestar síntomas. Sí, empiezan esas manifestaciones, nos empieza a picar la nariz, ya empezamos por ahí lo que Así sufrimos es. de rinitis alérgica, a estornudar, incluso tener un poquito así como de un moquillo así un poquito como una agüita y es bastante fastidioso, goteos postnasales, empiezan a estar una serie de características que va como que poniéndonos también esa nariz roja en la parte Sí, externa. los síntomas principales son picazón, que puede ser incluso, puede incluir incluso no solamente la nariz, sino los ojos. Sí. Estamos hablando ya de rinoconjuntivitis, eso está presente en la época de diciembre.
Goteo, que por lo general es una rinorrea, es un moco muy claro, como clara de huevo, que puede ser anterior e incluso posterior, que es lo que normalmente se conoce como goteo postnasal. Y además de eso puede haber estornudos, congestión nasal, obstrucción e incluso algo de malestar. Sí. El paciente refiere malestar general porque si además es asmático, por ejemplo, y el paciente empieza en este periodo en el que tiene que abrir la boca para respirar, el aire va a entrar frío, sucio y seco a través de la garganta, de la boca, porque ya no estás utilizando la nariz porque está obstruida, y el paciente con asma o con hiperreactividad bronquial empieza a presentar algunas manifestaciones típicas de esta patología, ¿no? Entonces son pacientes que no solamente están obstruidos, sino que empiezan con silbidos, dificultad respiratoria, tienen que acudir por tos y por clínica que normalmente durante el año tal vez la tenían algo controlada, ¿no? Lo otro es que durante la época decembrina estamos expuestos a cosas como, doctora, mire cómo me puse después de sacar las cosas de Navidad. Eso es un tema muy claro, muy presente. Es que claro, ese arbolito está guardado durante Exacto. varios meses, Exacto. 8 meses, 7 meses, porque hay quienes dejan el arbolito Tal cual. mucho antes de que comience diciembre y un poquito después en enero. Entonces tardan meses todo eso guardado y eso no se limpia, eso se queda allí guardado donde esté, donde esté esa cajita, donde esté esa bolsa, donde estén esos adornitos y están allí. Y resulta que hay gente que le gustan los adornitos de tela. Además. Entonces, los bueno, tejidos también. los tejidos. Entonces ahí tenemos un reservorio de polvo, de ácaros, incluso de algunos hongos y bacterias que están guardaditos ahí y los sacamos y casi que, bueno, en vez de abrir la Navidad solamente con la alegría, abrimos la Navidad con enfermedades respiratorias. Tal cual. Además, como tú bien dijiste, todo eso que está guardado, que no necesariamente tiene que ser el arbolito. A veces incluso también la gente saca, como tú dices, lencería, adornos, o la persona que te dice, es que yo en diciembre es cuando pinto, cuando remodelo, cuando de repente tengo una entrada de dinero extra, entonces en esa oportunidad voy a remodelar la casa, voy a limpiarla, voy a arreglar cosas y se expone a químicos entonces que normalmente no tenía. O, como dijiste muy bien, la expresión del hongo también ocurre. Esa persona que dice es que yo tenía una filtración en mi casa durante mucho tiempo y bueno, ya estoy decidida a arreglarla, pero justo en el momento en que empieza la reparación es cuando más síntomas va a tener la persona que está allí. Otra de las cosas que también puede producir inflamación de la mucosa nasal, inclusive de la vía respiratoria superior, es el hecho de que las personas que tienen trastornos de enfermedad de reflujo gastroesofágico y empiezan a comer de más y a comer un poquito de grasa de más, e incluso el consumo de alcohol mundialmente aumenta durante la época decembrina, entonces ese paciente va a tener mayor reflujo en el momento de las fiestas y eso también puede producir inflamación de la mucosa nasal que se va a agravar además si el paciente es alérgico. Por supuesto. Wilfred GR nos saluda, dice buenas tardes por acá. También nos escriben y nos saludan. Nos escribe JN-ML, dice métodos naturales para contrarrestar la rinitis alérgica. Siempre estamos buscando como que lo más natural o de repente ver cómo podemos hacer. Entonces, ¿realmente existe algún método natural que ayuda a contrarrestar la rinitis? ¿Sí claro existe? que sí, la prevención. Esa es la prevención, lo más natural Lo más que natural hay. del mundo es tratar de exponerse poco a aquello que te produce alergia. En el caso de nosotros, repetimos, estamos en un valle donde llega el capimelado, es un poco difícil manejar eso. Pero se sugiere incluso en los pacientes que definitivamente son bien alérgicos a este tipo de gramíneas, exponerse lo menos posible a estar en el exterior. Lo otro es exponerse lo menos posible a temperaturas bajas durante la noche. Si usted va a una fiesta y hay personas que están con cigarrillos, pues no estar cerca del humo del cigarrillo. Si usted va a hacer algún arreglo en su casa, coloque tapabocas. No tener cuartos húmedos, no utilizar peluches, ni libros, ni alfombras pared en los cuartos donde usted duerme. Pero, además de eso, hay otra cosa que puede ayudar mucho y es el hecho de los lavados nasales. Ya incluso tenemos en el país algunos lavados que son definitivamente muy exitosos y es el hecho de que el lavado nasal puede barrer de la fosa nasal, de la mucosa de la fosa nasal, eso que le está produciendo alergia en el momento antes de que desencadene toda la cascada de inflamación que normalmente ocurre, ¿no? Por acá el usuario que nos preguntaba lo del método natural nos puso una manito con un dedito arriba y una carita muerto de la risa, pero sí es prevención, porque es que a veces esperamos tener de repente alguna planta
o algo que nos ayude a contrarrestar las enfermedades de manera mágica. Resulta que en medicina no hay fórmulas mágicas realmente. Cuando hablamos de los lavados nasales, también tenemos que tener en cuenta cómo lo estamos haciendo. Porque si bien es cierto, existen preparados ya en farmacia, como soluciones isotónicas o gotas nasales, hay que saber cuáles utilizar y cómo utilizarlas. Y aparte de eso, Gabriela, que hay gente que en su casa empieza a inventar, agarrando un vaso de agua, agarrando sal, por ejemplo, mezclándola y lavándose la nariz así. Entonces vamos a ver cómo realmente hacerlo de manera correcta. Sí, bueno, una cosa son los lavados nasales y otra cosa son las gotas nasales. Eso hay que aclararlo, porque dice, ¿Ok? bueno, pero es que yo uso goticas. No, las gotas, y los invito a buscar información extra al respecto, es una de las peores cosas que nosotros podemos hacer. Usar el vasoconstrictor es permanentemente dejar en la nariz una sustancia que me cierra los vasos sanguíneos de la mucosa y que puede producir, pues, incluso isquemia a nivel local. Bien, entonces no se debe usar, además que todo esas gotas que uno usa por la nariz se absorben y van a otros órganos en donde también producen alteraciones que no queremos. Taquicardia, hipertensión, isquemias de retina, en fin. Ahora, los lavados nasales son soluciones cuyo efecto es en base a grandes volúmenes, bien, a bajas presiones. Entonces, ya en el mercado existen lavados nasales de agua natural que pueden ser isotónica, que es una concentración media, normal, y las hipertónicas que la indican los médicos solo cuando hay una patología o en un periodo corto durante el postoperatorio, si hay presencia de pólipos en el momento en que uno va a tratar al paciente. Pero en general ya hay preparados en las farmacias que se pueden utilizar como lavados ya hechos. Sin embargo, hay un método así medio de receta de cocina en el que las medidas deberían ser 1 litro de agua, una cucharada rasa de sal marina, no sal para cocinar, sino sal marina, y una cucharadita muy pequeñita como esas de café de bicarbonato. Eso hace que en ese litro de agua la concentración de sal esté un poquito por encima de lo que normalmente usamos, y el bicarbonato hace un pH que ayuda un poquito para esos lavados. Eso pudiera ser la fórmula más sencilla y más casera que existe, pero ya hay preparados que puedes usar. Claro, pero si lo vas a hacer en casa, hacer las medidas correctas. No es que vas a agarrar un vaso de agua y le No. vas a agregar toda la sal que consigas en la cocina. Así es. Porque te vas a quemar las mucosas. Y además es la sal con la que uno cocina, es una sal preparada, ayudada, esa no es la sal marina. También hay personas que van a la playa y agarran un potecito y agarran agua de mar y se lo llevan a la casa y dicen, bueno, pero es que esa es la solución marina más natural que hay porque viene del mar. Sí. Pero Gabriela, tú como médico otorrino, ¿qué nos dices cuando empezamos a utilizar? Porque una cosa es que vayas a la playa y traigas un poquito de agua o te pase agua por la nariz, pero ya llevarte el agua del mar para tu casa, ni llevártela ni hacerla en el momento. Tampoco. Ni intentarlo tampoco porque dicen que no, es que ve al mar para que se te quite todo. Bueno, te relajas. Eso sí, te relajas. Sí. Si tú vas al mar y agarras aire libre y estás conversando con tu familia y la pasas chévere, seguramente muchos malestares van a mejorar. Pero yo incluso le digo a mis pacientes, vaya al mar, entre y vea el agüita que está superficial a la señora que tiene al lado que se echó protector y bronceador. Si ustedes en la playa se sientan y ven lo que está alrededor dentro del agua, van a ver una capa de grasa que es precisamente el bronceador y el protector, además de los niñitos. Esa agua pues no está preparada como para que usted la inhale y se haga los lavados con eso. Si usted está bien adentro en el mar, está en los roques, está en Morrocoyo, está en un sitio donde definitivamente el agua es muy limpia y alrededor no hay nada, es posible que le pueda servir en el momento hacerse un buen lavado y ya. Pero no es lo ideal. Además, el lavado no se hace con inmersiones, porque incluso el agua puede pasar al oído y puede tener entonces después una complicación como dolor de oído, otitis media. Bien, de hecho, la posición de la cabeza al hacer los lavados tiene que ser hacia adelante y al lado contrario del oído. Si usted se lava la fosa nasal derecha, voltea hacia la izquierda. Si usted se lava la fosa nasal izquierda, voltea hacia la derecha. Porque si no, va a tener dolor de oído. Y yo bien descoordinada. Tú que derecho y izquierda, y yo volteando para la derecha. Que no sean tan descoordinados como yo. Háganlo como debe ser. Sí. Fosa derecha, oído izquierdo. En YouTube hay muchos videos con respecto a cómo colocar la cabeza y cómo hacer posiciones. No, pero seguramente alguien que nos esté viendo, que nos esté escuchando, hizo lo mismo que hice yo, porque eso es casi un efecto reflejo que tenemos todos los seres humanos. Pero hay gente que son muy coordinadas y los que somos un poquito
poquito menos coordinados como yo, pero bueno, están los tutoriales. Que si vemos los correctos, sí va a funcionar, porque eso es otra cosa. Que queremos hacer todo por tutoriales, por Instagram, Cierto. por YouTube, porque todo está en internet. Sí, todo está en internet, pero resulta que puede ser que lo que estemos viendo sea algo realmente adecuado y que sea un médico el que nos está explicando o un influencer que le provocó un día pararse y decir cómo Así hacer es. las cosas y que no sabe. Eso también es una realidad. Sí, sí, pero traten de buscar algunos al menos que sean de publicación médica y eso los va a ayudar más o menos a saber cómo poner la cabeza en el momento de hacer los lavados Y nasales. preguntarle a su médico. Entonces ya Además, saben, no es que se van a llevar un potecito de agua para la no, playa y van a introducir o guardar agua de solución marina natural allí para lavarse la nariz. Eso no va a funcionar. no, Además, no va la a funcionar. refrigeración, el guardado, el cuidado, ¿cómo No, lo hacemos? no hacerlo. No No hacerlo. hacerlo, Entonces, no no hacerlo. inventen. Por Sí, supuesto. Vamos a recordar la fórmula casera para las personas que dicen, bueno, ahorita no tengo cómo comprar esa solución, exacto. pero quiero hacerlo en casa y lavarme la nariz porque no quiero tener tantos efectos de la alergia, porque los que somos alérgicos, lamentablemente vamos a tener alergia en esta temporada, pero podemos tener mecanismos que nos disminuyan los efectos que son bastante molestos. Hacerlo mañana y noche es lo ideal, antes de salir de su casa y al llegar y limpiar para que usted duerma con las fosas nasales limpias y libres. 1 litro de agua, puede ser 1 litro de agua hervida, que ya esté bien limpia, a eso le coloco una cucharada sopera rasa de sal marina en granos y una cucharadita pequeña de esas que se utilizan para remover el café, de bicarbonato. Se bate, se deja reposar y de ahí voy a agarrar alrededor de 20 cc con una inyectadora y la hago pasar por la fosa nasal derecha volteando hacia el lado izquierdo y por la fosa nasal izquierda volteando hacia el lado derecho. 20 cc en cada fosa nasal sin presión. Eso es poco a poco. Hay personas que me dicen, pero yo vi el video y a mí no me sale por el otro lado, sino que se me va hacia atrás, hacia la garganta o se me devuelve. No importa. Lo importante es que sea sin presión para que no duelan los oídos. Y sin agujas la Y inyectadora. sin aguja la Por inyectadora, favor. claro. 20 cc en cada Aunque fosa parezca nasal. raro, hay que aclararlo porque Sí, es así. sí hay que aclararlo. Sí. Una Por favor. inyectadora sin aguja, de Una 20 inyectadora cc sin aguja para que no se vayan a lastimar, no hace falta, con su salida es suficiente. Y además hacerlo en la mañana y en la noche para limpiarnos bien de todos esos agentes alérgenos que están allí presentes y que quedan allí en esos vellitos nasales que son ahí un filtrico que tenemos también para calentar el aire al momento de la respiración. Así que hay que cuidarlos. Así es. Ajá, ya que sabemos cómo vamos a limpiar nuestra nariz, vamos a hablar un poco de los antialérgicos. Sabemos que hay muchos antialérgicos que son de venta que no necesitan récipe. Y de repente uno va y dice, bueno, cómprate X antialérgico o Y antialérgico. Pero resulta que todos los antialérgicos no va a funcionar para la rinitis o todos los antialérgicos funcionan para todo. Bueno, todavía en el mercado hay antialérgicos que llaman de primera, de segunda y de tercera generación. Ahorita estamos usando antialérgicos que pueden, o lo estamos prescribiendo, que pueden usarse por largo tiempo. Puede usarlo alrededor de 3 semanas a 6 semanas, incluso más tiempo. Porque se sabe ya que definitivamente la repercusión de la alergia en las fosas nasales puede tener un resultado 1000 veces peor al hecho de usar el antialérgico bien usado, ¿ok? O cuando está indicado por un médico. En la actualidad utilizamos algunos antialérgicos cuyas moléculas son la fexofenadina, por ejemplo, la levocetiricina o la desloratadina con muy buena tolerancia, con escasos efectos secundarios como aquellos que teníamos que sea aumento de peso, sueño excesivo, taquicardia. Ya eso por lo general no se ve en los antialérgicos que usamos en la actualidad y sin embargo hay pacientes que me dicen, doctora, no me mande tal medicamento porque normalmente me da mucho sueño. Pero tenemos otras opciones en el mercado. Todavía tenemos otros de primera generación que se usan en los momentos de la crisis. Eso los mandamos por corto tiempo, sacamos al paciente de la crisis y luego nos vamos entonces al antialérgico de mantenimiento. Incluso hay unos que vienen ya en combinaciones con otras moléculas que se llaman antileucotrienos, que son excelentes en el manejo del paciente con alergia que además es asmático. Para que no haya repercusión pulmonar o incluso lo dejamos casi que por 3 meses, los antileucotrienos han resultado ser una herramienta definitivamente farmacológica excelente para el manejo de la alergia en pacientes asmáticos, por ejemplo. Supuesto. Bueno, vamos a hacer una mini pausa en esta conversación con la doctora Gabriela Ibedaca,
quien es médico otorrinolaringólogo, y estamos hablando sobre la rinitis alérgica, porque nos corresponde cumplir con compromisos comerciales con nuestros clientes. Así que ya regresamos en minutos, no se desconecten de nosotros a través de la 96.9 FM y también en las redes sociales que estamos con ustedes en sintonía. Inicio de espacio publicitario. Unidad Vascular de Caracas by Dr. Carlos Durán. La opción en cirugía cardiovascular presenta Flevofoto Rejuvenecimiento, un procedimiento científicamente probado, creado en nuestro país con la última tecnología láser Nordis para eliminar sin dolor ni cicatrices, arañitas, manchas y otras alteraciones estéticas. Citas 0424-222-7219 o a través de @dr-Carlos Durán. Atención, el doctor Asdrúbal Alfonso, reconocido especialista en cardiología intervencionista, te brinda lo último en tecnología para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades cardiovasculares. Disfruta de la excelencia y siéntete seguro al realizarte un cateterismo de última generación, así como estudios diagnósticos no invasivos, prueba de esfuerzo, mapa y holter de ritmo. Contáctalo a través de @dr-Asdrúbal Alfonso. Tu corazón merece lo mejor. Fin de espacio publicitario. Atentos, porque ya regresa tu consulta médica. En Street Radio, la radio podcast. Seguimos en tu consultorio podcast y así siempre preocupados por tu salud. Seguimos conversando con nuestra especialista el día de hoy, la doctora Gabriela Ibedaca, pero también tenemos, como siempre, la recomendación médica de la semana. Presta atención a la recomendación de la semana. Hola, soy la doctora Gabriela Ibedaca y mi recomendación para ti en esta época decembrina es que si tienes síntomas de rinitis como estornudos, picazón y rinorrea, hagas lavados nasales naturales cada 12 horas y consultes con tu otorrino de confianza. Bueno, después de esta recomendación, seguimos acá con ustedes también por la 96.9 FM. Recuerde, @la radio podcast. Nos consigue así también @Daniela J. Salas. Estamos conectados en simultáneo con nuestra especialista. Prato Betty está conectada por acá con nosotros, siempre deseándonos lo mejor. También nosotros a ti, por acá Ángela Echenique también está con nosotros desde Italia, siempre en compañía de este espacio que está dedicado al bienestar y a la salud. Justamente nos decía, saludos cariñosos, doctora, alzarse o levantarse de la cama en la mañana descalzo activa las alergias. No necesariamente, pero sí el cambio de temperatura. En realidad tal vez no es caminar descalzo, pero sí es exponerse al frío de manera permanente, pues sí pudiera, no digamos que hacerte más propenso a tener infecciones como tal, pero si la nariz se inflama y hay mayor líquido, eso es un caldo de cultivo perfecto para que ahí pueda crecer o podamos tomar un virus relativamente más fácil que como el resto de las personas. Claro, y depende de la región donde estés. Por ejemplo, si estás en Venezuela y estás en los Andes venezolanos, que hay frío normalmente, si estás en las áreas más montañosas también, y de repente tienes un poco de gripe o alergia y estás descalzo, de repente te puedas sentir un poquito más descompensado o con mucho más frío. Sí, es Entonces, el cambio de temperatura, tal vez el brusco de salir de la cama a una temperatura y entrar a otra fría Claro. y volver a entrar a otra caliente. Eso es lo que tal vez hace que la nariz se cierre un poquito, la sentamos cerrada, se produzca mayor cantidad de moco y eso pues es perfecto para poder tomar un virus o una bacteria. Por supuesto, tomo el ejemplo acá de Venezuela, pero por ejemplo el caso de Ángela que está en Italia, que está en Europa. Bueno, sí, hay cambios mucho mayores porque hay estaciones en donde puede afectar un poco más, porque el frío que tenemos nosotros, para nosotros todavía es tolerable y a Es veces muy decimos, tolerable. uy, no, me estoy muriendo de frío. Pero sabemos que hay países en donde sí, el frío es bastante fuerte y hay que tomar previsiones y abrigarnos muy bien. Sí, Eso en es esos importante. países con estaciones de invierno con temperaturas muy bajas, no solamente el frío extremo es molestoso, sino el exponerse a las calefacciones. Hay calefacciones que no están bien graduadas y son extremadamente calientes, y es aire que está entrando caliente a las fosas nasales después de venir de tratar la fosa nasal y la nariz, de calentar el aire en momentos de extremo frío afuera. Esos cambios por lo general también generan bien disconfort.
Hablábamos de que los lavados nasales en la mañana y en la noche nos van a ayudar muchísimo a limpiar nuestra nariz. Eso lo vamos a hacer siempre, lo que somos alérgicos, ¿no? Pudieras hacerlo siempre sin mayor problema. No hay Si son problema, eso soluciones no va a irritar la isotónicas, nariz. pudieras hacerlo siempre sin mayor problema. Lo que vas es a limpiar un área de tu cuerpo que permanentemente está filtrando para que el aire que llegue a los pulmones sea un aire que esté limpio, que esté caliente, que esté húmedo. Entonces, ayudar a que ese filtro se mantenga limpio es lo ideal. Es así como cuando mandamos a limpiar los filtros de los aires acondicionados de las casas. Eso es algo que también hay que hacerlo muchas veces. Hablando de eso, ¿es mejor aire acondicionado, ventilador o ventana? Aire acondicionado, ventana y luego ventilador. Y ventana depende de dónde estés. El ventilador es totalmente contraindicado en pacientes con alergia. No debe hacerse. No debes utilizar ni de techo ni de pie. No es que yo lo limpio bien, no importa, no debes usarlo. En segundo puesto, pues el aire acondicionado incluso a 23 grados en un ambiente cerrado y controlado pudiera ser incluso mejor que la ventana. Por Y ejemplo, que tenga los ahorita, filtros limpios. y que tenga los filtros limpios. Por lo menos ahorita que está el campimelado, pues la ventana no. La ventana definitivamente no. Definitivamente ahorita no. Claro, porque uno dice, no, es más natural, yo dejo la ventana abierta, eso está fresco, está frito, es Navidad. No, te estás Entonces, como exponiendo hace a la frío, polinización. no hace falta. Pero resulta que estamos haciéndolo mal si lo hacemos así, ¿no? Sí, señora. Ahorita particularmente no deberías usar ni ventilador ni ventana. Ahora, los antialérgicos que estábamos hablando antes de cumplir con compromisos comerciales, Gabriela, sabemos que el lavado nasal lo podemos hacer todos los días, pero hay que ver yo preguntaba sobre la automedicación, porque a veces dicen, no, yo me tomo un antialérgico diario y ya con eso yo estoy bien, pero resulta que tienes un mes completo tomando antialérgico. ¿Qué tan bueno, qué tan malo es hacer eso? Y además, ¿por qué es tan importante que lo controle realmente un médico, la dosis que te vas a tomar y por cuánto tiempo lo vas a hacer? Sí, si te lo indicó un médico por un mes, hágalo por un mes. Si está indicado por el Si médico. está indicado por el médico. Peor es cuando el paciente dice que yo solo lo tomo cuando tengo alergias. Cuando el paciente está en crisis y toma cualquiera de estos medicamentos de tercera generación, no necesariamente va a mejorar inmediatamente. Lo ideal y los mejores efectos se ve cuando el paciente lleva varios días ya tomando el antialérgico de manera de controlar la respuesta inmune a este proceso alérgico y que el paciente se mantenga libre de enfermedad o libre de la manifestación de la enfermedad, porque la rinitis alérgica no se cura durante largo tiempo, y después cuando vaya otra vez a entrar en periodos de polinización, que puede ser incluso por julio, las gramíneas en general, y luego nosotros con el Ávila en diciembre, pues empezar otra vez otro ciclo de antialérgico para mantenerse libre de enfermedad. En nuestro país los antialérgicos se pueden adquirir sin Fácilmente. récipes. Cualquier antialérgico se puede ahorita consumir e incluso pedir en la farmacia sin récipe. Entonces los pacientes que están acostumbrados a utilizar antialérgicos pues lo consumen pues sin mayor complicación. Por supuesto, por eso hablamos de moléculas y no nombramos marcas porque existen Exacto, muchas marcas. Muchas. Por acá también queremos hablar sobre los cuidados y cómo también diferenciar un poco, porque sí, el que es alérgico tiende a reconocer un poco más los síntomas, pero estamos en una época en donde también con el cambio de temperaturas están presentes tanto gripes, resfriados comunes, influenza, también se está hablando un poco de bronquitis presente actualmente. Entonces vamos viendo cómo una serie de cambios, o incluso el COVID, porque el COVID no se ha detenido, No. solo que la vacunación disminuyó muchísimo su incidencia, incluso la manera de cómo estaba atacando nuestro organismo, pero todo eso está así, sobre la mesa. Casi que tenemos un abanico. Vamos a ver qué es lo que ¿Qué es tenemos. lo que me da? Alergia, gripe, bueno, la influenza es un tipo de gripe, pero o sea, ¿qué tengo? ¿Qué realmente tengo en este momento, no? Sí, el paciente alérgico reconoce perfectamente cuando no tiene alergia, sino es algo más. Incluso muchas veces ese es el momento en que consulta. Doctora, y lo dicen entrando a la consulta, yo sufro de rinitis alérgica, pero ahorita además de todo, de moco y estornudo, tengo tos, dolor de garganta, ganglio, fiebre, Me duele el cuerpo. malestar general. Además empecé de repente pueden inclusive empezar con diarrea. Yo creo que definitivamente tengo algo más. Y al examinarlos es posible que esa rinitis alérgica haya permitido la presentación de una rinosinusitis, que también puede ser alérgica, y después de esa rinosinusitis se haya convertido en una rinosinusitis viral o bacteriana. En esos momentos es cuando interviene el otorrino, coloca medicación,
puede incluso enviar para solicitar exámenes de radiodiagnóstico para determinar si definitivamente, además del cuadro rinítico que normalmente el paciente manifiesta en crisis, en esta oportunidad además hay necesidad de dar antibióticos. Cualquier paciente con crisis de rinitis que crea que puede manejarlo o que puede mejorar con antibióticos no es la conducta. Las crisis de rinitis alérgica mejoran con tratamiento y necesitan antibióticos solo cuando ya están sobreinfectadas, pero por lo general eso lo determinan los otorrinos o el médico que está examinando al paciente. Si no, no es necesario tomar antibióticos. Es mejor tomar antialérgicos que tomar antibióticos y ya a libre escogencia y como yo pueda, que sabemos también que en nuestro país hay muchos antibióticos que pueden consumirse sin récipe. Claro, pero creamos una resistencia innecesaria en nuestro organismo a ese antibiótico para cuando realmente lo necesitemos, no nos va a hacer efecto. Entonces tendríamos que irnos a un antibiótico mucho más fuerte que de repente no era tan necesario en ese momento, pero sí, resulta mucho que hay personas medio gripe, déjame tomarme tal antibiótico. Exacto. Entonces es complicado porque puede ser que en ese momento le funcionó porque tenía algo más y lo meritaba, pero no siempre. Por lo general, cuando las personas se toman ellos mismos el antibiótico porque tienen una crisis de rinitis y mejoran, es porque iban a mejorar, no porque el antibiótico hizo algo. Entonces, los pacientes se acostumbran a tomar X tipo de antibiótico que ni siquiera lo toman por el tiempo completo, se lo toman 2, 3 días y me dicen, no, era tan bueno que se me quitó. No, se le iba a quitar igual. Lo único es que, bueno, que coincidió con el hecho de que el paciente tomó el antialérgico, ¿no? Lo otro que por lo general hacen los pacientes con rinitis alérgica en crisis, o nosotros indicamos eso, además de los lavados y la combinación con el antialérgico tomado, es la colocación de esteroides nasales. Por ejemplo, los pacientes que saben que sufren de poliposis nasal y entran en una crisis de rinitis alérgica, por lo general deben iniciarlo si lo han suspendido, porque hay pacientes a los que tienen que colocarse esteroides siempre, sobre todo si tienen patología de poliposis nasal. Pero en esos pacientes en crisis nos sirve muchas veces colocar los esteroides nasales bien indicados después de los lavados y mejora mucho la sensación y la clínica de obstrucción nasal. No la clínica de picazón, prurito, estornudadera, moqueadera, pero la clínica de obstrucción nasal y congestión puede mejorar con el uso de esteroides. Guerrera, yo te quiero hacer una pregunta con respecto al goteo postnasal. ¿El goteo postnasal se cura en algún momento? Porque a veces tener goteo postnasal es tan incómodo que resulta que no solamente en épocas en donde las alergias aumentan, sino que podemos tenerlo presente todo el año e incluso no descansar bien por este goteo y tener mayor reflujo también. Entre el goteo, el reflujo y todo esto que está conjugándose, pues no nos ayuda tanto. ¿Hay Sí. forma de curar el goteo o no se cura el goteo postnasal? Bueno, o sea, no es que se cure o no, el goteo postnasal es una manifestación de un aumento en la producción de moco o que el moco ahora es menos fluido y por eso lo hago consciente. Todos tragamos mocos todo el día estamos tragando moco, ¿ok? De hecho, hay una cosa que se llama movimiento Sí, suena aclarado. raro y suena un poquito feo, pero es una realidad, señores. Bueno, peor es si les digo que más o menos está alrededor del litro. Ok. ¿Ok? Entonces, además hay un proceso nasal que se llama clearance mucociliar o movimiento mucociliar en donde el moco se va trasladando desde las partes más anteriores de la nariz hacia atrás. Cae hacia atrás, baña las paredes de la rinofaringe, baja y uno lo traga y no se da cuenta. Cuando te haces consciente o ese embolos que baja y toca las cuerdas vocales y en ese momento toses incluso, sí puede ser definitivamente molestoso y hay que ver qué es lo que pasa con ese moco. ¿Ok? Aumentó seguramente su producción porque estoy en la crisis de rinitis, aumentó mi producción porque tal vez tengo reflujo y se produce moco para proteger las paredes. Ahora es más espeso porque tengo un proceso Claro, y te da infeccioso. como una especie de flema al momento de acostarte y Tal al cual. poner el Eso es cuerpo en simple posición de gravedad. descanso. Ok. Entonces empiezas a pararte y a garraspear porque tienes flema y quieres expulsarla o porque sientes una molestia grande en la garganta. Entonces por eso me preguntaba que si ese goteo postnasal pues se podría eliminar. No, bueno, tal vez el goteo como visto como goteo, Como sí, goteo. pero el fluido postnasal no es natural y debe estar ahí. Ahora, cuando esa molestia el paciente la refiere principalmente en las noches, hay que definitivamente descartar otras patologías, como en el caso del reflujo gastroesofágico.
Bien, muchas veces el paciente siente moco atrás y es producción de ese moco protegiendo precisamente la mucosa de la orofaringe del ácido que viene del estómago. Por supuesto. Y entonces ahí puede ser molesta, ¿no? Betty Prato nos dice, hoy en día está mucho en boga el uso de probióticos, no solamente en gastroenterología, sino también en ginecología. Mi pregunta es si para la rinitis también el uso de probióticos se podría dar. Sí, en realidad el uso de probióticos ahorita es una tendencia que se puede usar para muchas cosas. Todo lo que sea en pro de la flora natural y el desarrollo natural de nuestros microorganismos siempre va a estar a favor del manejo de la rinitis, de los procesos infecciosos o inflamatorios. Sin embargo, la rinitis es una respuesta a algo que está, la rinitis alérgica es una respuesta a algo que está dentro de la nariz. Entonces, lo ideal es controlar la respuesta a ese alérgeno, a ese agente, o eliminarlo y barrerlo. De hecho, en la hay muchas cosas que se están haciendo en base a los tratamientos para la rinitis. De hecho, en la actualidad se está utilizando toxina botulínica para el manejo de los síntomas de la rinitis en pacientes con rinitis grave y persistente. ¿Cómo se usa la toxina allí? Inyectada en el cuerpo del cornete inferior bilateral y los cornetes medios. Ya Wow. de hecho lo estamos haciendo en el curso de perfeccionamiento de la sociedad de rinología. De hecho, la doctora Marinel Méndez presentó un trabajo bien extenso con 60 pacientes, en donde todos, incluso casi con 6 meses después de colocada la toxina botulínica, se mantienen libres de síntomas. ¿Okay? Hemos hecho el seguimiento ¿Y es toxina botulínica tipo A? Toxina botulínica tipo A. Esa es la que hemos utilizado. Qué interesante es esto porque aunque asociamos muchísimo la toxina con las arrugas, resulta que tiene muchísimos usos. E incluso cuando se descubre en oftalmología, se ve el efecto que tiene, bueno, de paralización de los músculos. No es que la paralice por completo, pero sí ayuda a que esas líneas de expresión no estén tan marcadas. Entonces también se ha distorsionado mucho la historia del Botox o la toxina botulínica, porque también Botox ya está admitida por la Real Academia Española, de que deforma a la persona y resulta que son otras sustancias y que tiene demasiados usos médicos bien implementados, muy buenos resultados, ¿no? Sí, bueno, de hecho la toxina empezó siendo un tratamiento terapéutico, no estético, ¿no? Sí, efectivamente, una de las cosas que hace la toxina para producir neuromodulación del movimiento muscular es el bloqueo de un neurotransmisor que es una sustancia que se llama acetilcolina, y la acetilcolina además se sabe que al bloquearla, bloquea también la expulsión en ese espacio, la producción en ese espacio de agentes de inflamación. Entonces se supone que una vez que yo inhibo el proceso los que se liberen los agentes inflamatorios cuando está expuesto al alérgeno, voy a disminuir los síntomas, y en base a eso es que se está usando toxina para el manejo de rinitis. Qué importante conocer esto, y nos dices que puede durar el efecto 6 meses. Alrededor de 6 meses está durando el efecto. Pero ¿cuándo se comienza a sentir? Es estético. A las 48, 72 horas puede empezar el paciente a disminuir los síntomas de la rinitis. Bueno, anótame en la consulta que voy para allá para que me inyecte el Botox en los cornetes. Bueno, porque yo sufro de rinitis alérgica. Actualmente tengo, mira, tos, estornudo, todo, picor, goteo posnasal, molestia. Entonces, ustedes me escuchan acá y estoy que... Bueno, yo, ¿qué irrita más? Quien me oye la nariz, pues dice, bueno, la otorrino debería buscarse un otorrino que la trate. Porque efectivamente al empezar diciembre debo y tengo que tomar antialérgico. La congestión, la moqueadera, la picazón es algo que hay que vivir con eso y hay que reconocerlo. Claro, y además yo tengo, por ejemplo, actualmente otros agentes que me están haciendo, estoy en mi otro trabajo, bueno, están remodelando, hay polvillo, así lo recogen en el momento, todos sabemos que eso siempre queda en el aire. No, y el estudio, el Entonces, ambiente de trabajo tuyo, tengo aire el acondicionado, Ávila, que lo tienes tengo al el lado. polvo, tengo un montón de cosas que yo digo, wow, ¿cuándo se me va a quitar la tos? Sí. Entonces estoy entre un universo entre tos y estornudos, el picor y la molestia, y bueno, sentirse mal, porque también los senos paranasales se llenan también de moco, te duele la cabeza, te duele toda esta área de la cara, y tú dices, que pase diciembre. Y otra cosa que pasa es que está alterado el sueño. Sí. En todos los pacientes alérgicos que tienen obstrucción nasal y picazón tienen alterado el sueño. Entonces son pacientes sí. Exacto, son pacientes que no descansan. Entonces hay que ser a veces un poquito realista y decir, entre las horas de diciembre,
que voy a dedicar a las fiestas, más dedicarle a compartir con la familia, y tengo 3, 4, 5 días que supuestamente voy a dormir bien y no lo hago, el paciente llega enero destruido. La calidad de vida definitivamente del paciente alérgico se ve bien afectada. Sí, mis ojeras aumentan. Además. Yo que tengo el patrón de sueño un poco alterado, diciembre, bueno, le sumas un poco más, incluso la tos que me va dando y puede durarme incluso el mes o el mes completo o 2 meses, porque puede ser que hasta llegue enero y todavía tenga tos. Sí. Entonces tú dices, wow, ¿qué puedo hacer? Pues hago lavados nasales, tomo antialérgico, hago todo, pero tengo demasiados agentes externos que no puedo eliminar por completo. Como hablábamos ahorita, o sea, ¿cuál es el mejor tratamiento? Pues la prevención, pero a veces eliminar y prevenir o controlar los agentes ambientales es bien complicado. Claro, Ángela dice, no se oxigena bien. No, sí, o sea, el cuerpo no está bien oxigenado, el cerebro no está bien oxigenado tampoco. Sí, si el paciente en la noche está haciendo apneas del sueño porque está respirando con la boca abierta y no respira por la nariz, son periodos de segundos que durante el sueño pues hay órganos clave a donde la concentración de oxígeno no llega a los niveles que debe estar. Entonces son pacientes que empiezan a tener incluso manifestaciones como hipertensión y normalmente no eran hipertensos, o se agrava su clínica de hipertensión. Por ejemplo, empiezan a presentar taquicardia, productos de lo que es en realidad el síndrome completo de apnea obstructiva del sueño. Entonces, pues sí, definitivamente el paciente alérgico es un paciente que hay que controlar y que hay que medicar en algunos casos. El paciente le tiene mucho miedo a tomar antialérgico y definitivamente es una muy buena opción antes de sufrir la inflamación del paciente alérgico. Por supuesto, lo que nos decía Betty sobre los probióticos es muy interesante, porque si tomamos en cuenta lo que nos viene diciendo Gabriela del reflujo también y del goteo y todo lo que se va combinando, pues resulta de que si tenemos una buena calidad en nuestro intestino, nuestra salud intestinal, pues ese reflujo va a mejorar y todo lo que nos está pasando también a través de la parte respiratoria va a mejorar por consecuencia, ¿no? Definitivamente, definitivamente. Es más, hay pacientes que pueden ser incluso alérgicos o intolerantes a la leche, por ejemplo. Sí. Y su manifestación muchas veces no es diarrea, sino es picazón en la nariz, molestias y reflujo. Hay pacientes que expresan su intolerancia o su alergia a algunos medicamentos con manifestaciones nasales y orales también. Yo estoy tomando nota, probiótico, toxina botulínica, yo estoy tomando nota. Ahí José Francisco está haciéndome señas como que no puede ser, Daniela, porque tú inventas tanto. Pero no estoy inventando nada, estoy escuchando las recomendaciones de nuestra especialista hoy. Y a propósito de que yo sufro de rinitis alérgica y la tengo activa, pues ¿por qué no hacer uso de las herramientas que hay para mejorar? ¿Quién se quiere sentir mal? Nadie. O sea, por eso, o sea, ¿quién quiere estar enfermo? Absolutamente nadie. Y por eso hablamos tanto de prevención, de qué podemos hacer para no llegar a la patología o a la enfermedad que nos pueda estar afectando, ¿no? Sí, yo creo que falta todavía mucho para seguir. Bueno, de hecho hay algunos cuantos trabajos publicados, pero una de las cosas que funciona o que sirve o que gusta de la utilización de toxina botulínica es que uno de los problemas del rinítico es la adhesión al tratamiento. Sí. Cuando tú le dices, es que tienes que hacerte lavado, te acostaste, es que yo llego a las 2 de la mañana cansado de una fiesta y me tengo que hacer lavado. Sí, en ese momento incluso tienes aún más que hacerte lavado nasal. Y me tengo que estar tomando la pastilla que me da sueño. Bueno, sí, te lo tienes que tomar. El spray nasal me pica, me molesta, en fin. En cambio, el colocar en una sola oportunidad toxina botulínica, de repente te da la oportunidad de pasar largo tiempo libre de enfermedad sin necesidad de estar tomando tantos medicamentos, que además es costoso también. Entonces, eso te permite estar como que sin síntomas un buen tiempo, ¿no? Por supuesto. Recomendaciones, si la pudiéramos encerrar, ¿cuáles serían? Vamos a ver, recomendaciones esenciales. Manejo ambiental, inicialmente. Yo creo que el abordaje multidisciplinario de cualquier patología es básico. Si el paciente siente o sabe o presume que es alérgico, lo ideal es que tenga definitivamente las pruebas hechas por el alergólogo, ¿ok? Después de eso, consultar al otorrino y colocar un buen esquema de tratamiento instaurado para el paciente, evaluar en tal caso la posibilidad si es o no es candidato a la colocación de toxina, y lo más sencillo sería inicialmente, de verdad, los lavados y el control ambiental. Gabriela, ¿y cómo te podemos contactar a ti?
Bueno, estoy en el Grupo Médico Santa Paula, piso 3, consultorio 318, o al 0412-238-4683. Y en las redes, @rhinofacialcare. Gracias, Gabriela, por acompañarnos el día de hoy. Gracias a ustedes por la invitación. La Espero doc- que mejores. Claro que sí, que tú también. Así que el otorrino o caso otorrino. Así, señor. Seguramente ya tienes un colega ahí apoyándote Varios. en esto. Gabriel Ibedaca, médico otorrinolaringólogo, nos estuvo acompañando. Estuvimos hablando sobre la rinitis alérgica. Gracias por la sintonía, la participación. Siempre es importante y fundamental que ustedes estén allí con nosotros, que nos hagan saber cuáles son sus dudas, que busquemos todas las aristas de los temas que tocamos para encontrar mayores y mejores soluciones. Gracias por la sintonía, gracias a las personas que nos sintonizaron a través de la 96.9 FM, la radio podcast, nuestra cuenta @la radio podcast, nuestro número 0412-724-9527, aquellos que estuvieron también en las plataformas de podcast, de Twitch, de YouTube, de TikTok e Instagram. Tenemos por acá en la producción a Alberto Belfort, a Difrey Alejandro, a José Francisco Carvajal, también a nuestro operador de audio, Pablo Belfort, nuestro operador de video, Roque Vázquez, nuestra encargada de redes sociales, Nevani Quesadas, mi cuenta, @Daniela J. Salas, también certificado de locución 52.991. Tenemos el Colegio Nacional de Periodistas, también suscrito por allí a través del 22.768. Es mi certificado. Gracias a ustedes, como siempre, por estar con nosotros en estas entregas de Tu Consultorio Podcast. Será hasta una próxima oportunidad.